Alright, Shalom. Como siempre, dando toda la honra y gloria a Yahweh Bashim Shai, Bahasham, Raja, Watash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahweh Shai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y Shalom, que significa paz, a la elección, empezando con el 144,000. Y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Yahweh Bashim Shai Barakatham. Alright, so hoy en esta lección vamos a entrar en Gálatas capítulo 3, entrando en los gentiles, siendo los descendientes de Abraham, right? Israelitas. Y esto fue inspirado por un video que estaba mirando del apóstol Tahar. Él brevemente entró, o él mencionó Gálatas capítulo 3 para destruir esa doctrina que los gentiles que recibieron el Espíritu Santo o recibieron a Yahushua o tuvieron fe en Yahushua, el Mesías, right, que son gente de las otras naciones, cuando en realidad aplana la simple verdad es que son israelitas que perdieron su heredad, porque hubo una dispersión, especialmente durante los griegos, you know? Y ustedes, hermanos, pueden leer 1 Macabeos capítulo 1, entra en la historia en cómo Antíoco Epífanes, él forzó a los israelitas que vivan como griegos, ¿ok? Y de ahí viene estos israelitas que estaban viviendo en Gálatas, Efesos, Corintio, Tesalónica, right? Israelitas que adoptaron esta forma de vivir, se hicieron paganos, o mejor dicho, gentiles, ¿ok? Y este capítulo entra en la descendencia de Abraham, siendo justificados por fe y creyendo en Yahweh, el hijo de Yahweh. All right, so vamos a Gálatas 3 y vamos a 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios Yahweh y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles. Esto de los gentiles entrando en la fe fue profetizado hace mucho tiempo. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles, a los israelitas perdidos, pero regresaron a su heredad por el predicar del evangelio por medio de los apóstoles. Dice, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Y aquí es donde gente se confunde. ¿Por qué dice las naciones? ¿Por qué anda incluyendo toda la gente? Una cosa que tenemos que entender es que las escrituras no fueron escritos originalmente en el español o en inglés. Las escrituras, el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y mayoría del
del Nuevo Testamento fue escrito en el griego. So, por eso es importante saber tu hebreo y el griego, o buscar las palabras en el texto original, porque te va a dar la verdad, el mensaje va a ser más claro. Porque cuando entramos en esa palabra um, naciones, no entra en gente del mundo, entra en los israelitas. Let me see, ¿qué es? ¿Qué acabamos de leer? Right, so, Gálatas 3 y 8. Right, so aquí dice, el Señor justificará a los gentiles, que aquí dice heathen, right, que es un gentil. Right. So cuando buscamos esa palabra para gentil, entra en la palabra ethnos. Right? Ethnos, como miran aquí. Ethnos. De ahí viene la palabra etnicidad. Et, Dang, I don't even know if I said it right. Right, perdón, la palabra es etnicidad. De ahí viene esa palabra, ethnos. Right? ¿Y qué es la definición? Dice una multitud, uh, sea hombres o bestias asociadas o que viven juntos. Right, la definición es que cada este contexto es, número dos, una multitud de individuos de la misma naturaleza o género, right, de la misma raza, ¿ok? Ethnos. ¿Dónde estamos? En Gálatas 3 y 8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles, right? La gente de la misma raza, los israelitas. Right? Y sabiendo la historia, lo deja claro. El Señor vino a recuperar a los israelitas que se convirtieron en griegos, gentiles. Dice, por causa de su fe. Right? So, su fe, por medio de su fe, iban a ser justificados. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Yahushua, el Hijo de Dios, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Y cuando regresamos a esta profecía, right, que se encuentra en Génesis 18 y 18, yo creo. Pero podemos empezar en 16. Right, Génesis 18 y 16. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Right? So aquí dice naciones, pero hay que seguir leyendo. Porque yo sé que mandará a sus hijos, right? So esas naciones son los descendientes de Abraham, y ni siquiera todos los descendientes, porque recuérdense, Abraham tuvo en total 8 hijos, pero solamente un hijo fue escogido entre esos 8.
Right? Y su nombre es Isaac. So la bendición fue de Abraham, Isaac y Jacob. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob fue escogido. Y luego de Jacob vienen los 12 tribus de la nación de Israel. Israel tuvo 12 hijos y se hicieron tribus. So, esto es bien fácil de entender. So, cuando dice aquí, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, estaba hablando de su línea escogida, los israelitas. Right, y aquí te lo explica, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh. Right, so todo el mundo no recibió el camino del Señor Yahweh Hashem Yahushai. ¿Ok? El Señor dijo que estas naciones no tienen nada que ver con el pacto o con Él. ¿Ok? En Deuteronomio 23 el Señor dijo que Amón y Moab, right, que Moab son los chinos y Amón son los japoneses, que ellos nunca iban a entrar en la congregación del Señor. Y no nomás ellos, pero todo pagano. No tiene nada que ver con esto. Salvación, las leyes. Ahora en el reino, a la fuerza van a seguir nuestra ley. Porque nosotros vamos a gobernar empezando con Yahweh y Yahushai. Ok, so vamos a esclavizar el entero mundo y todos van a seguir nuestro Dios, nuestras costumbres, nuestras leyes. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. So eso es la profecía, de que los descendientes de Abraham iban a regresar al Padre Yahweh Bashem Yahushai por medio de la palabra. ¿Ok? Bien fácil. Alright, so aquí tengo un precepto para, porque aquí mencionó que guarden el camino de Yahweh. ¿Quién? Sus hijos y su casa iban a guardar el camino de Yahweh. Alright, now we go to, dame un segundo. Right, esta es una de mis favoritas escrituras, porque lo deja bien claro. Vamos a Levítico 26 y 40. Sin embargo, al fin mi pueblo, right, el pueblo de Israel, porque Israel es la nación que el Señor escogió. Al fin mi pueblo, no dijo el mundo, al fin mi pueblo singular, right, los israelitas confesará sus pecados. ¿Y qué es pecado? 1 Juan 3 y 4. Quebrar la ley, la infracción de la ley es pecado. So, técnicamente los únicos que pueden pecar, quebrar la ley, son los que están bajo el pacto, los israelitas. ¿Ok? Bien rápido. Salmo 147 y 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob. O en otras palabras, el Señor ha manifestado su verdad a Jacob, right, la nación de Israel, sus estatutos y sus juicios, right, las leyes, a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Fácil de entender. Right? No necesitamos que explicar eso. Right? Israel recibió las leyes y los demás no.
Amos 3:1, oír esta palabra que ha hablado Yahweh Bashem Yahushua contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré por todas sus maldades. Plano y claro. Ok. Regresando, Levítico 26:40. Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces, por fin, su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto, right? Acordaré de mi pacto con quién? Jacob, right? Los israelitas, porque Jacob su nombre fue cambiado a Israel después de luchar el ángel. So, su nombre se le cambió de Jacob a Israel y él tuvo 12 hijos y de ahí vinieron los 12 tribus. Right? So, con mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Esta es la línea escogida de Yahweh Bashem Yahushua, y me acordaré de la tierra, pues la tierra tendrá que ser abandonada para que se goce de sus años de descanso, mientras quede desolada. Al fin el pueblo pagará por sus pecados, pues continuamente ha rechazado mis ordenanzas y despreciado mis decretos. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, right? So, por eso había israelitas en Gálatas, Efeso, en realidad en cada país del mundo hay israelitas, porque eso es una maldición que el Señor puso sobre nosotros por pecar contra Él. Right? Se encuentra en Deuteronomio 28:64. En vez de estar todos juntos en nuestra tierra, unidos, el Señor nos iba a dispersar entre las gentes. Y íbamos a ser esclavos, los más bajos. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo. No cancelaré mi pacto con ellos destruyéndolos. So, el Señor nunca va a cambiar su mente de quién es su gente escogida. Ok, so si el Señor no va a cancelar su pacto, entonces el Señor nunca va a dejar entrar a otra nación que sea parte de su um, elección. So, por eso esta doctrina del Señor amando a todo el mundo, las escrituras no respaldan esta falsa doctrina. Right? Lo que causa confusión es el inglés y el español, porque el mensaje se perdió con esas lenguas más débiles. Porque jamás vas a leer en el hebreo o en el griego que el Señor ha aceptado a las otras naciones. Y el contexto lo comprueba. No cancelaré mi pacto con ellos destruyéndolos. So, si el Señor escogió a la nación de Israel desde el principio, entonces para siempre va a ser su gente. Right? Y también esta escritura destruye esa pendejada doctrina que, ¿cómo se llama? La doctrina del reemplazo.
Right? No sé si son los cristianos que dicen que porque el Señor rechazó a los israelitas, ahora el nuevo Israel espiritual son los creyentes de la iglesia cristiana o católica. Es algo, una pinche mamada así, you know? Pero hell no. Dice, porque yo soy el Señor Yahweh Shemashai, su Dios. Por amor a ellos me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados. Y todo esto comenzó con Abraham. Right? A quienes saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de todas las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor Yahweh, Bashem Yahushai. Estos son los decretos, las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés en el monte Sinaí como evidencia de la relación entre él y los israelitas. So, pregunta de nuevo, ¿quién son la gente escogida? ¿Qué es la línea escogida? Abraham, Isaac y Jacob, que de ahí vienen los israelitas. ¿Quién son los únicos que pueden pecar? Los israelitas. Porque solamente los israelitas se les fue dado las leyes y tienen el pacto con el Padre Yahweh Bashem Yahushai. Right, regresando. Gálatas 3 y 8. De nuevo, dice, es más, perdón, es más, las escrituras previeron este tiempo en que Dios haría justos a sus ojos, a los gentiles, a los israelitas que perdieron su heredad por causa de su fe. Right? Ya buscamos esa palabra para gentil en el griego. Es ethnos, gente de la misma raza. Dios anunció esa buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Que Yahushua fue enviado por el Padre Yahweh para salvar su pueblo. ¿De qué nación vino el Señor? ¿De qué es la nacionalidad del Mesías? Yahushua, el hijo de Yahweh, es un israelita del tribu de Judá, de la nación de Israel. Alright, so Yahushua vino a salvar a su gente, los 12 tribus, los israelitas. Dios Yahweh anunció esa buena noticia, right, de que Yahushua vino a salvar a su gente. Ok, de ahí viene, ahorita vinieron todo tipo de preceptos. Let's do it. Odio esta pinche tos, man. Fuck. Right, so, ¿qué es la buena noticia? El Evangelio. Aquí está, Mateos 1 y 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahushai. Right, so la letra J no existió en los tiempos del Mesías. La letra J fue inventada en el año 1524. Right, es una extensión de la I. Okay, y es más, Jesús es un nombre griego. El Señor Yahushua, el Mesías, es un hebreo israelita que habla hebreo. So, su nombre es hebreo. All right? El nombre del Mesías es Yahushua. Ya el Yahushua salva. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. All right? Yahushua, del tribu de Judá, de la nación de Israel. So, aquí te da su genealogía. Ok, aquí te da todos los antepasados de Yahushua.
¿Y de dónde viene el Señor, hermano? A ver, ¿dónde estamos? Let me see. Boom. Let me see. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Ahí está. Yahushai es del tribu de Judá. ¿Y qué es pecado? Quebrar la ley. ¿A quién se les fue dado las leyes? A los israelitas. Esta verdad es bien fácil, man. Si Yahweh Bashem Yahushua te ha dado el Espíritu Santo, esto es, you know, fácil de entender. El punto ya se hizo hace mucho tiempo. Nomás leyendo Levítico 26, versículos 40 a 46, de ahí podemos parar la lección. You know? Hechos 5 y 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios y a Bashem Yahushai antes que los hombres. El Dios de nuestros padres, levantó a Yahushai, el tribu de Judá, de la nación de Israel, a quien ustedes matasteis colgándolo en el madero, en un madero. A este Dios Yahweh ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Sí, Gálatas 4 y 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, Yahweh, envió a su hijo, Yahushai, nacido de mujer y nacido bajo la ley, right? Porque Yahushua nació un israelita y está bajo el pacto, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué? Porque el Señor nos expulsó, nos rechazó por un tiempo. Por eso el Señor tuvo que mandar a Yahushua para restablecer esa buena relación entre nosotros y Yahweh Bashem Yahushai. En cuanto son hijos, Dios envió a ustedes, a sus corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre, right? Porque Abba es la palabra hebrea para Padre. Ok, right, son los preceptos que vinieron a mente cuando leímos esta parte. Por causa de su fe, Dios anunció esa buena noticia, right? La venida de Yahweh, el Mesías. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán, todos los israelitas, los tribus, serán bendecidos por medio de ti. Así que, right, so iban a tener el mismo camino para ser justificados. ¿Con qué? Con fe en el Hijo de Dios. Así que todos los que ponen su fe en Yahushua, todo israelita de la elección, va a tener su fe en Yahushua. ¿Por qué? Porque el Padre les va a dar esa bendición de fe. Fe en Yahushua participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Right? Ser justificado por fe y no por las leyes. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Right? Porque para ser justificados por la ley la tienes que mantener 100% sin error.
All right? Y con un solo error, eso deshace tu perfección. You know? Hay que decir, tú tienes como 90 años siguiendo la ley 100%. Y luego de repente quebras la ley. Well, ya ahí se va tu justicia a la basura. ¿Ok? Porque el que quebra... let me see, no sé si es James. Ok, ya es Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, right, 100%, la estás guardando, pero ofendes en un punto, se hace culpable de todos. Ahora eres culpable de quebrar toda la ley. Y esto se llama la maldición de la ley. Ok, eso para ser justificado por la ley, tú tienes que ser perfectos. Y es imposible. Estamos en carne pecaminosa. Por eso Yahweh vino. Let me see. Oh, shit, me perdí. Okay, let me see. Regresando al Gálatas 3:10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Una misión imposible. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios Yahweh Shai para tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe el justo tiene vida, como Abraham, y igual su descendencia, los israelitas. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Yahweh nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, mediante Yahweh Mashiach, que Mashiach es la palabra hebrea para ungido, que Cristo significa ungido. You know, uh, right? Mediante Mashiach, Yahweh Dios bendijo a los gentiles, los israelitas que perdieron su heredad, con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Por qué? Porque son los descendientes de Abraham. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Isaías 44, versículos 1 y 4. El Señor iba a derramar su Espíritu, right, el Espíritu Santo, sobre los descendientes de Israel. Right? Todo se conecta. Dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Oh, yep. Aquí se pone. Y ese es un excelente capítulo para entrar en cuando viene al tema de los gentiles. Esto lo deja bien claro. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria.
Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Right? Recuérdense que Abraham tuvo 8 hijos, pero aquí dice a su hijo singular. Y noten las escrituras que no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Yahushua. Right? Que Yahushua es Isaac en el pasado, man. Si lo pueden recibir. Right? So, se refiere a Yahushua, que fue Isaac. Right? Si no me creen, well, aquí les va un precepto. Mateos 1:1. Libro de la genealogía de Yahushua, hijo de David, hijo de Abraham. Right? Y ahí lo voy a dejar. Right? So dice, so el Señor solamente escogió un hijo de Abraham, que fue Isaac, que es Yahushua. Lo que trató de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 400, perdón. Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. So, la ley vino 430 años después de la promesa. Dice, porque Dios estaría rompiendo una promesa. So, porque quebramos la ley, ¿ok? Que vino después de la promesa, eso no va a deshacer el pacto o la promesa que el Señor hizo con Abraham. Y esa es otra cortada de ustedes cristianos que dicen, wow, los israelitas pecaron y el Señor los mandó a la verga y ahora hay otras naciones que pueden entrar en esto. Hell no, man. Ridículos con enseñar esas pendejadas. Dice, porque Dios estaría rompiendo su promesa y sabemos que el Señor no es un Dios. Es imposible para Yahweh Bashim Shai que Él mienta. All right, let me see. Man. All right, so aquí entra en lo que estamos leyendo, en la promesa que hizo con Abraham. So, nomás vamos al punto. Oh, man. 17. Verás, man. Man. Hay que ir a 13, man. Hebreos 6:13. Las promesas de Dios traen esperanza. Por ejemplo, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham, como no existían. Oh, perdón. What the hell? Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios Yahweh juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré su descendencia hasta que sea incontable. Y esto aquí es, man, como no existía nadie superior a Yahweh Shemi Shai, porque Él es el Altísimo, right? Juró por su propio nombre. So, Él juró en su nombre que esta promesa se va a cumplir.
Dice, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, los israelitas. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también Yahweh Bashem Yahushua también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. All right? Fucking cristianos y católicos, el Señor escogió a Israel y le dio e hizo una promesa con Abraham y su descendencia que Él siempre va a ser nuestro Dios y que el reino de los cielos le pertenece a nosotros. Eso no va a cambiar. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, God damn, acudido a Él, busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina, el santuario interior de Yahweh Shai. Yahweh ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. All right? Man. So, pase lo que pase, man, ya ganamos. Right? El Señor no va a cambiar su mente. No va a cambiar su promesa. Right? Es imposible que el Señor mienta. Fucking cristianos, man. Ustedes no saben, no conocen, no entienden las escrituras. Let me see. Para cumplir, servir, haciendo cumplir. Ok, vamos a Gálatas 3 y 17. Lo que trató de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa, right? Que ya leímos, es imposible que el Señor haga eso. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. So, no es por la ley que vamos a recibir esa bendición, no, es porque el Señor quiso ser esa promesa con nuestro antepasado Abraham. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durará solo hasta la llegada del Hijo prometido, Yahweh. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien que hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda
si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay un conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Yahushua. Man. Podemos terminar este capítulo y de ahí lo vamos a cerrar. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Yahushua, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Yahushua. Nos protegió hasta que se nos declarará justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios, right? Los descendientes de Abraham, empezando con la elección de Israel, son hijos de Dios por la fe en Yahushua, que solamente un israelita puede tener fe en Yahushua. De todos los que fueron unidos a Yahushua en el bautismo, se han puesto a Yahushua como si, si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, right? Porque los dos son israelitas, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yahushua. Ya no hay división. Y ahora que pertenecen a Yahushua, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y de la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Por qué? Porque son descendientes de Abraham, israelitas. All right, so ojalá que esto fue edificante, algo en el espíritu. Hasta la próxima. Shalom.